te mide el nivel de anticoagulación en el cuerpo. Y para dientes. Movilidad, porque se mueve el diente, doctor, sáqueme el diente, sí. Pero es que si yo no sé cómo está tu estado de coagulación, ¿cómo te saco el diente? Pues yo no lo puedo sacar, y me voy para mi casa, yo no sé más nada de usted, pero hay alguien que le llega, está de turno, que generalmente es el maxino, y el maxino tiene que ver cómo resuelve un problema que le hacemos la... Y si no, si vuelve donde ti, vuelve enojado, doctor, pero mire, yo tengo hemorragia por lo que tú me hiciste. Y ese momentito que tú le pudiste haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a evitar, pasamos en la noche desvelados, vamos a pasar por tu seguridad, no te voy a evitar que pases un mal rato, hazte este laboratorio. Solamente con esto para tomarlo en consideración. Y como dices tú, hay veces pacientes que te debutan, pacientes que no saben que manejan hemoglobina de 9, que pueden estar en un proceso de anemia o cualquier otra comorbilidad que se puede estar formando en el cuerpo. Y el paciente te debuta con simplemente te pedí un hemograma porque yo quería ver solamente tus plaquetas y tu hemoglobina y resulta que cargas hemoglobina de 9 y no sabes. No, pero yo lo he notado porque tengo debilidad, estoy fatigado, por más que duerme y descanso, ya tenía signos que a lo mejor tú con ese examen de laboratorio como equipo odontológico lograste decirle por lo menos o alertar al paciente que probablemente esté desarrollando alguna comorbilidad que va a ser importante para tu tratamiento. Uno de los pacientes que debuta y que no es lo común es el paciente que se le hace una extracción, es joven y de repente tiene hemorragia, y cuando se va al historial o se van a tratar de buscar las razones por las que ocurrieron, resulta que tiene un componente de factores hemofílicos generacional, hereditario, para que entiendan un poquito. Es correcto, ese paciente que ya tiene problemas congénitos de la coagulación, la mayoría son diagnosticados a tiempo, otros, a pesar de que no lo padezcan, pero tienen un antecedente, también es importante tomarlo en consideración. Si ya te dijo que tiene el antecedente, hazle su examen de laboratorio. Pero dentro de los hemofílicos vas a tener los que son deficiencia del factor 8, deficiencia del factor 9, o si tienes alguna otra deficiencia, hay otros pacientes también del factor número 12, o el que ayuda a la formación de plaquetas. Estos pacientes son complicados manejarlos, porque se manejan generalmente hospitalarios. Una experiencia que tuve en la parte institucional fue cuando nos tocó hacer procedimientos quirúrgicos en un paciente de terceras molares, superiores e inferiores, hicimos las 4 en un solo tiempo quirúrgico por recomendación de su hematólogo, y había que estar pendiente porque a ese paciente tienes que colocarle los factores, el factor 8, cada tiempo, y lo tienes que manejar en refrigeración, y tenemos que estar pendientes, subir y bajar durante esas 2 noches, porque son 2 noches continuas de que hay que colocarle el factor 8, dependiendo de la cantidad que tenía él en su factor 8, que te lo dice su hematólogo. Entonces, esa recomendación que nos dio el hematólogo, sí, háganlo hospitalizado, hay que estar pendiente de colocarle su factor para poder que coagule, o por lo menos que no te forme con un sangrado. Y eso a pesar de que lo cuidamos por 3 días, todo bien, le dimos de alta, regresó a los 7 días, si no paraba el sangrado y no paraba el sangrado y no paraba 7 días. Y fue una hemorragia secundaria lo que nos dio cuenta. Siento una hemorragia tardía, que esto le queda en consideración de que a pesar de que uno siga todos los lineamientos del protocolo, las complicaciones van a estar presentes. Otro de los pacientes que hay que tener cuidado con qué medicamentos se le administran son los pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y estos pacientes, algunos de los que más usamos nosotros, hay que evitar lo que son las AINES, lo que es la aspirina, y es siempre bueno hacer la interconsulta. Lo que yo he visto en los pacientes pequeños es que las mamás ya vienen cuchillitos y te traen, mi hijo es glucosa 6, entonces es importante para las mamás dominar eso, para que entonces el odontólogo también, y incluso la literatura que nosotros manejamos, no es importante que te sepas de memoria todo, exacto, que decirle a los colegas, sino que tú tengas donde buscar, ¿no? O tu batería. Tu Bademecum, tu o virtual. Exactamente. Eso sería lo bueno. Existen muchas plataformas. Puedes utilizar muchas para buscar. Igual para conseguir la literatura está PubMed, tienen Cochrane, que son 2 buscadores buenísimos. Porque son... Cochrane, he buscado varios artículos. Hacen revisiones sistematizadas de gran impacto. Son las que más te puedo recomendar en este caso. Y sí, toman en consideración las infecciones medicamentosas, sobre todo en niños. Y aunque no lo creas, no solo en niños, sino también los abuelitos. Los abuelitos ya arriba, la Asociación de Geriatría te lo dice, pacientes que son arriba de los 70, te recomiendan optimizar analgesia. Con cualquier analgésico que tú quieras utilizar, pero que tengas que evitar los años con los abuelitos. Correcto. También es importante mencionar, como tú decías, de los abuelitos. A veces pensamos, dice, bueno, de repente es un señor mayor y que la población piensa, no tiene dientes ya, porque es normal perder los dientes. No, yo he tenido pacientes de 98 años, inclusive a nivel institucional, y cuando tú ves, el paciente tiene todos sus dientes. Sí.
porque se cuidó, porque es una persona pues que de repente ha tenido cierta transición durante la odontología y ha mantenido pues la prevención, así que no es un concepto que tenemos que grabarnos de que a lo largo de la vida vamos a ir perdiendo dientes. ¿Qué puede ocurrir? Porque tal vez nos descuidamos y de repente entre los costos, porque sabemos que difieren en costo hacer una endodoncia que hacer una extracción y el paciente a veces opta por la extracción. Así que pues los jóvenes a cuidarnos los dientes y también los niños, padres, es importante que hagan énfasis en la salud de sus niños. También se está diagnosticando mucha diabetes infantil, tenemos problemas de obesidad, problemas de colesterol en niños y eso también afecta la salud general. Como tú decías, la boca es parte de un todo. Es muy importante, para que no se me olvide, que en casa también lo sepan, estos dolores dentales que no son producto de un absceso, pero que son producto también de un aneurisma. Podría ser de un aneurisma o principalmente las neuralgias. Puedes tener las famosas neuralgias o los dolores orofaciales, que hoy día es, digamos, la nueva tendencia de que el paciente tiene un dolor facial. Siempre lo que debes tomar en consideración es buscar qué lo causa. Todo debe tener una causa. Yo no puedo tener un dolor y que no tenga una causa principalmente. Generalmente nosotros con la parte de la neuralgia del trigémino llegamos hasta cierta parte. Si ya yo te revisé, te eliminé focos infecciosos, te eliminé caries dental, te eliminé pacientes, te eliminé piezas dentales que tengan un posible diagnóstico endodóntico, hice mi tratamiento de conducto, hice todo lo que te puedo hacer. O si todo estaba sano. O todo estaba sano y no fue necesario hacer nada, literalmente, pero el paciente te dice que me duele todavía esta parte de la cara, no la soporto, el aire me pega y me quema, no soporto entrar a los cambios de temperatura, y ese paciente tú lo sabes que te entra al consultorio así. Y la mano no se la quita y no se la quita y no se la quita. Y los medicamentos tradicionales no. Le envías medicamentos, nosotros siempre comenzamos con las dosis de carbamazepina muy bajas, muy bajas, y a medida que vas haciendo el tratamiento vas subiendo en dosis poco a poco, dependiendo de cómo tu paciente vaya evolucionando. Lo que sí no puedes hacer es que si ves que le envías medicamento y ya llevas 7 días y no mejoras, llevas 15 días y no mejoras, probablemente el paciente tenga una neuralgia del trigémino que ya no solamente la puedes manejar con medicamentos, sino que requiere un tratamiento más invasivo. Y algunas veces incluso necesitas hacer el manejo interdisciplinario, y uno de estos son los algiólogos. Los algiólogos hacen procedimientos, primero te lo tratan farmacológicamente con anticonvulsivantes hasta donde ellos puedan, y luego de eso deciden, sabes que hay que avanzar en un procedimiento más invasivo, y empiezan a hacer procedimientos que llegan incluso hasta aplicar bloqueos completos de los ganglios. Generalmente se van directamente a la parte cerebral con tal de que el paciente se sienta bien. Pero aquí lo más importante es que... Y entiendo que el límite de dolor es bien alto. Claro, pero tú también tienes que saber hasta qué parte soy yo responsable de poder colaborarte. Por eso si ves que no hay mejoría, aquí lo mejor que les puedo decir es refíranlo a tiempo. A veces es mucho mejor referirlo a un colega que tenga cierto grado más de especialidad para que te pueda resolver. Porque al final tú quieres que el paciente se quede sin dolor. Que no esté continuamente que vengo en el consultorio porque es esto, es saber diagnosticar y saber qué en realidad es lo que está causando esa molestia incómoda en el paciente. ¿Algo más que quieras agregar entre esas experiencias con los pacientes sistémicos que sientas tú que sería una de las top 5 que te impresionaron, que consideras que tal vez un manejo oportuno o que si algo se hubiera cambiado durante la parte en que la manejaste, ¿cuál sería? ¿Con cuál podemos comenzar que no se vayan a ofender? Fue un top 5, como te dije, los de las enfermedades metabólicas, ver a ese paciente evolucionar, no para adelante, sino evolucionar hacia atrás, cada vez más inestable. Ese paciente que tú tienes de osteonecrosis, como lo ves tan seguido, te involucras con el mismo paciente porque tú sientes que, cónchale, por más que tú quieras seguir avanzando, no hay forma de... Entonces los abuelitos que tienen enfermedades metabólicas óseas tienen que prestarle más atención, requiere de un estudio más minucioso por parte de nosotros en odontología. Si tú sabes que ya tiene riesgo de, o pacientes que tengan osteoporosis, o sea, todo este conjunto de enfermedades metabólicas óseas, lo vas a ver en los pacientes abuelitos. Yo me identifiqué mucho con el señor, utilizamos mucho lo que fue la terapia con plasma rico en plaquetas, hicimos todo lo que pudimos hasta tratar de que esa mandíbula no llegara a una fractura patológica. Así que creo que mis top 5 fueron las enfermedades metabólicas óseas. Luego en mi número 4, creo que lo más difícil que me ha tocado es lidiar con pacientes discapacitados.
pacientes de trisomía 21, pacientes que tengan incompetencia de cierre labial. Me tocó ver dos. Uno, un paciente que tenía múltiples focos infecciosos y nadie se atrevía a tocarlo. Lo llevamos a salón de operaciones, el papá dijo que habían corrido toda la ciudad buscando quién. A veces ese paciente lleva su propio protocolo de preparación, su radiografía de tórax, su electrocardiograma, su interconsulta con el equipo Todo de listo. interna, lo preparaste, el anestesiólogo dijo sí, lo puedes llevar, y me identifiqué mucho porque era un niño que no se puede expresar, y solamente te toca la parte humana cuando el papá que dice necesito que me ayudes, porque sí, aquí viene no le nada por en la casa, es insoportable los gritos del nene a las 11, 12, 1 de la mañana y saber que no puedes lidiar la parte subjetiva de un paciente. Porque algunos de esos pacientes, los padres o el cuidador no puede Sí, exacto. realizar una higiene. No puede, así que con los pacientes también de discapacidad, los que tienen trisomía 21, me identifico mucho con ellos, sobre todo la parte que te lleva a la parte humana, de tratar de devolverle esa tranquilidad al paciente. En el top 3, aunque no lo creas, en mi región institucional me tocó trabajar con una paciente de miasis, me tocó haber tenido incompetencia labial, la nena, y cuando llegó con nosotros toda la parte anterior estaba con miasis, así que la hospitalizamos, antibiótico-terapia y junto con el servicio de medicina interna, porque la hospitalizamos en conjunto, intentamos llevarla al salón, enfocarla completamente y devolverla nuevamente lo más sana posible. Y ya luego de ahí tengo entre mis 2 y 1, te puedo decir, una paciente que tuvo una serie de una osteonecrosis idiopática, que esto también pasa, no sabemos por qué, pero la paciente llegaba hinchada por todos lados y hacía secuestros óseos. La señora, por eso la señora va y viene, se aparece, se te desaparece. No se porta bien. No se porta bien y no toma medicamentos antirresortivos. O sea, aunque no lo crea, ese paciente se iba y se venía, hasta ahora nuevamente apareció otra vez hinchada, está hospitalizada. Y creo que lo que te lleva a ese vínculo con el paciente, si sabes que, concha, esta enfermedad es media tediosa, que complica bastante al paciente, sobre todo cuando tienes más de 80 años, porque me identifico más, no soy geriatra odontólogo, soy maxilo, pero sí creo que esa parte me toca mucho de ver a los abuelitos y me identifico mucho. Y el top Y a veces vienen hasta solitos. la mayoría de las veces, compañía. la mayoría de las veces ves que el familiar hoy la trae la sobrina, mañana la nieta, y cuando a ver la vive sola. Entonces eso te llega y tú dices, ¿Cómo nos vamos a asegurar de que toma los medicamentos, de que está comiendo bien para que sane bien? y aunque no lo creas, yo tengo un colega con el que trabajo institucional que él sí se identifica mucho, que incluso a veces él se baja del bus y va y le compra los medicamentos al paciente o les trae los suplementos alimenticios porque te toca esa parte del corazón, que tú dices, la parte humana de tratar de ayudarlos. Y aunque no lo Y de preguntar, como tú dices, porque no sabemos la situación, cómo está, cómo se siente, con quién vive, porque hoy en día se sabe también que eso que ustedes están haciendo es bueno porque lo emocional conecta con lo físico. Y si hay sanidad emocional, hay sanidad física. Si no hay sanidad emocional, hasta se exacerba la enfermedad. Es cierto, y eso te humaniza más. Que salgas del consultorio, no solamente como un paciente, sino que como un ser humano. Que eso es lo que más te interesa al final, sea la especialidad que tú estudies, te dediques a la odontología, a la parte de medicina, tú lo que quieres es darle un bienestar al paciente. Y aunque no nos creas, los pacientes que son inmunosuprimidos, los B24, o los que están ante una etapa de cualquiera de la enfermedad, que muchas veces por el tabú de que no me voy a atrever a tocarte, no te lo voy a hacer, tengo temor porque no sé si me lo puedes o no me lo puedes pegar. Hoy día ha cambiado mucho, esos pacientes, la mayoría de ese tipo de pacientes están arraigados a su tratamiento, que te da esa seguridad. Y que el manejo es igual, la bioseguridad que el paciente debe. Se supone que toda la bioseguridad que hacemos los odontólogos debe ser igual para dentro de un paciente sano y un paciente B24. Porque antes era, doble guante, esto, Doble guante, o todo lo esto otro ha que te cambiado. decía era que tienes que ser el último paciente. Porque el instrumental tiene que Por el instrumental, eso ya no es necesario. Un paciente que esté bien controlado, que si tú tomas la consideración, no va a haber ningún riesgo de contagio, siempre y cuando se tomen medidas de bioseguridad. Pero esos pacientes son muy estigmatizados, no te hago el tratamiento hoy, te lo voy a hacer entre 3 semanas, dentro de 4 semanas, o que no te lo quiero hacer porque tengo miedo yo mismo. A veces el desconocimiento de cómo se desarrolla una enfermedad nos puede llevar como odontólogos así que son los que más me tocan ver, porque ya hay en una etapa conmigo de que sabes que tengo la piel hinchada, no pude hacerme nada, y a veces, ¿qué prefiero? Llego, me siento en el sillón y no decir, la tengo. Porque es mejor decir que no tengo nada, que no tomo nada,
Porque, Inclusive la ley, que me imagino que vino producto de Ujú. que se trataba diferente a las personas, Exacto. no es para ellos obligatorio decirle Ujú. al personal de salud, Que tengo el diagnóstico. pero yo les recomendaría que sin miedo, porque hoy en día estamos diferentes, hoy en día estamos en otro camino, las cosas han cambiado mucho, comuníquelo, pero por su propia protección, para que nosotros podamos brindarle la atención que necesitan y que merecen Es y cierto. ejecutar un tratamiento adecuado en lugar de, pues, No, hacerlo. aunque no lo crean esos pacientes, tú igual recomiendo es que le envíes un examen de laboratorio solo para ver, no vas a enviar carga viral porque tú no vas a hacer ajustes de medicamentos antirretrovirales. La función de nosotros es brindarle en la mayor seguridad el procedimiento al paciente, y entre eso solamente con tu hemograma, tú lo que quieres buscar es cómo están las plaquetas y hemoglobina, lo que te debe interesar, y los glóbulos blancos, obviamente. Tienes el paciente con esos glóbulos blancos en uno en dos, no te vas a arriesgar a hacer un procedimiento invasivo en él, pero por lo menos puedes colaborarle. Y si le sabes que tienes bajo esto, debes acudir con tus médicos infectólogos o el equipo de infectología solamente para que ellos realicen esto. Y yo siempre le he dicho, nada cuesta escribir. Escribo y necesito que me digas, el médico no me va a decir sí, no, sino me va a decir recomendaciones. ¿Qué debes hacer pre o qué debes hacer postoperatorio? Me gustaría también que hablemos un poquito, porque muchos pacientes, aunque conocen su condición, no saben que para ciertos procedimientos se requiere realizar una profilaxis antibiótica. Correcto. Y eso precisamente es para protegerles de otros riesgos y otras cosas que pueden crearse, que no existían en el cuerpo de la persona. Hablemos de la endocarditis bacteriana, el manejo, porque antes se hablaba que el paciente con cierto tipo de soplo, el paciente que tiene operaciones del corazón, que tiene válvulas y demás, era una cierta categoría de pacientes, pero algunas de esas cosas también han cambiado, y además el medicamento a utilizar y las dosis, ¿no? Correcto. También háblanos un poquito de las normativas actualizadas. Las nuevas normativas, que yo creo que eso uno va como cuando empiezas tú a salir y le dices que sabes que ya no tienes que usar este medicamento, quizás un paradigma como de por qué, pero así siempre se ha utilizado y siempre se ha hecho así y ahora ha cambiado. La Asociación Americana del Corazón cambió la parte de la profilaxis antibiótica de a fines del 2023 por un estudio que hicieron de todos los pacientes que padecían de endocarditis infecciosa, y en ese artículo ellos hablan de cuáles deben ser las consideraciones para tú realizar una profilaxis antibiótica. Y ellos hicieron parte del estudio que el de mayor riesgo de producir una endocardititis bacteriana viene siendo la extracción dental. Entre un 10 a un 95% dicen en el artículo. Seguido de eso, pacientes con enfermedad periodontal. Cuando yo digo de que sí, pacientes que le hacen detartraje, que le hacen profilaxis, esos pacientes también están predispuestos con solamente que tú lo vayas a hacer. Con la limpieza dental. La limpieza dental. Limpieza dental. Solamente limpieza dental. Pero uno no se toma el tiempo de que, hey, voy a preguntarle. Ellos son muy claros, que no han cambiado mucho, es en la parte de las malformaciones cardíacas. Para paciente cardiovascular, tiene sus antecedentes de malformaciones cardíacas, llámese válvula mitral, válvula tricúspide, intercostales, cualquiera de esas malformaciones que tengan o alguna ingurgitación en cualquiera de esas malformaciones cardíacas, está indicado que tú le des su profilaxis antibiótica. Paciente que ha padecido de endocarditis infecciosa, tienes que darle también su profilaxis antibiótica. Paciente que haya tenido un antecedente de fiebre reumática. Cuando yo lo leí dije, no puede ser, porque la fiebre reumática uno a veces no la tomaba. Bueno, tuvo un antecedente de fiebre reumática y ya, sí, ahora encontraron que puede haber una asociación entre fiebre reumática y una endocarditis infecciosa. ¿Y qué te recomiendan ellos? Es que sí, paciente que no sea alérgico a la penicilina, le puedes dar su mismo rango de amoxicilina, sus 2 gramos 30 minutos antes o 60 minutos antes de que vayas a hacer su procedimiento. Pero ¿qué pasa ahora con los que son alérgicos? Te sacan de aquí, ya no pueden utilizar, todos usamos clindamicina, ya no te recomiendan que uses clindamicina. Hicieron el estudio y probaron la eficacia y se dieron cuenta que pacientes que le dieron clindamicina de todas formas desarrollaron endocarditis infecciosa. Entonces lo recomendable, ellos te piden todavía que utilices cefalosporina, o lo más rápido para nosotros es la acitromicina. Acitromicina o claritromicina, le da su tableta 1 hora antes o media hora antes, es lo que se pide de profilaxis antibiótica. Y existen muchos que dicen, no, pero bueno, yo le mando amoxiclavulánico. Ellos hablan de que si tú le das amoxiclavulánico, aumentas el riesgo de una resistencia bacteriana. Entonces, no debe ser la primera. ¿por qué tienes que ir hacia lo más
cuando en realidad con una amoxil, 2 gramos, te lo están diciendo, te lo manda el lineamiento, solamente tienes que utilizar esto. Solamente Es como ir con una bazooka para dispararle a un ruiseñor, un pajarito. que no estás utilizando profilaxis antibiótica. No estamos tratando con esa amoxicilina la endocarditis, estamos previendo una infección de endocarditis. Y a nivel, por lo menos en Panamá, no hay restricciones para los odontólogos en la prescripción de medicamentos. Podemos manejar los mismos que los médicos. Sin embargo, a nivel institucional, y se ha estado trabajando, tengo entendido que está esperando una aprobación en la parte de caja del Seguro Social, si hay algunos inconvenientes para administrar claritromicina, acitromicina, amoxicilina con ácido carbolánico, que son necesarios para odontología y se han pues realizado todo por parte de odontología, que son las firmas de los odontólogos, la cantidad de firmas que pide el área de farmacovigilancia. También los estudios que demuestran y avalan esa solicitud, que a veces hay un poquito de problema en esa parte, o si no, entonces tiene que mandarlo a nivel privado a conseguir el medicamento. Entonces pienso yo que este es un gran paso, porque ya a nivel institucional van a poder los pacientes tener ese beneficio y esperemos que eso continúe y se pueda realizar y que sea un movimiento que se apoya entre los odontólogos que es positivo. Igual. El gremio, empujemos. Algo que es bueno y fue cambiando durante el tiempo es en base a los estudios y demás que ha realizado la American Heart Association, que es un pionero en esta parte y eso viene de hace varios años atrás. El hecho de que antes manejábamos al paciente hipertenso sin vasoconstrictor, que también hace, en palabras sencillas para que entiendan en casa, que la anestesia no tenga un componente que la hace durar un poquito más y que ayuda a que no haya tanto sangrado y podamos trabajar a nivel local. La anestesia local que realizamos, antes el paciente hipertenso de salida se le decía, ok, tienes que usar este otro tipo de anestesia, eso cambió. Exacto. Y hoy en día también está actualizado de que ya podemos, desde que estaba en la universidad, estuve y recordemos, exhorto a los jóvenes que este tipo de carreras son carreras que no terminas de estudiar. Exacto. Todo está en constante evolución, surgen nuevos medicamentos y hay que estudiar, pero hablemos un poquito de ese hito que marcó. Esa pregunta te lleva a que puedo generar controversia porque lo malo radica es cuando tú vienes y sueltas información y tú dices, ¿por dónde estás sacando? Todo lo que he hablado está en un libro, un manual o un tratado, porque cualquiera de estos lo puedes llamar. Ese libro se llama Lidl y Falas. Son médicos odontólogos que han participado en conjunto para hacer protocolos o para aclarar estas mismas dudas que tienes. Y uno dice, pero ¿por qué? Si siempre me dijeron que paciente hipertenso no puedo colocar lidocaína con epinefrina, porque hoy día ahora todo lo contradice. Sí, la American Heart Association te da lineamientos en los estadios de la hipertensión. Tienes el estadio 1, el 2 y el 3. El 3 ya sabes que es una crisis hipertensiva, tengas paciente arriba de 180, eso es ya para manejo, cuarta urgencia y no hagas el procedimiento. Paciente que tengas en 160, que toma medicamentos para regular la presión, si priva la urgencia, porque esa es la frase que siempre debe estar importante, es si priva la urgencia. Si no está hinchado, tú dejas hacer la urgencia. Pero si no está hinchado y es una cirugía o una extracción electiva, hey, hoy no la puedo hacer, tómate los medicamentos y nos vemos entonces en 4 días, a ver si puede ser que eso se te reguló. Pero si tienes un paciente que maneja presiones en 150, 100, 140, que ya estamos más o menos en el estadio 1, tiene sus medicamentos, tú puedes utilizar tu lidocaína con epinefrina con toda la seguridad, siempre y cuando el paciente tomó el medicamento antihipertensivo y que estés claro en cuáles son los otros medicamentos que toma. Si se toma su antihipertensivo, han demostrado que las dosis de lidocaína con epinefrina que usamos es muy baja para disparar una crisis hipertensiva. No es que te estoy diciendo que puedes utilizar ilimitado los y es una cierta cantidad, por lo menos 2 tubos. Exactamente. Pues, así aparece y te lo recomiendan. ¿Sabes qué? Con 2 tubos, tú haces un buen bloqueo, puedes trabajar sin ningún problema. El dilema viene en que si en realidad con 2 no te funcionó, no puedo avanzar. Porque si bien es cierto no puedes abusar, ellos son muy claros en el lineamiento que te recomiendan 2 tubos con tu vasoconstrictor, siempre y cuando está controlado el paciente, y tomarse la presión, porque aquí lo más importante es que no me puedo quedar con que no le tomé la presión y vamos allá con 4 o 5 tubos, utiliza tus 2 tubos, que es lo que recomiendan,
Y si requieres un rescate de analgesia o de anestesia de esa área, entonces puedes utilizar o mepivacaína, que no tenga un vasoconstrictor. Pero ya hoy día de que hey, es hipertenso, no puedo utilizar vasoconstrictor, no necesariamente. Los libros, la literatura te apoya de que con 2 tubos es suficiente para que tú trabajes, hiciste un buen bloqueo o hiciste una infiltrativa bien colocada. Y el que el paciente se tome sus antihipertensivos, pues estás bien. Nosotros en el salón de operaciones que vemos mucho la monitorización cardíaca, créeme, tú pones un tubo y esa presión se sube, pero se autorregula con pacientes que son hipertensos. Se autorregula, pero ahora que estamos en sesión dental, nosotros muy poco hacemos monitorización cardíaca, al menos que lo cedes. Si lo llevas a sedación, vas a ver que está el anestesiólogo viéndote cómo va el ritmo cardíaco y cómo va el electro del paciente, pero con 2 tubos es seguro para que tú trabajes en él. Algo que también estuve leyendo que ciertos estudios, y quiero saber tu opinión y tus recomendaciones en ese aspecto. También, además de leerlo, lo he visto en la práctica y he comenzado como a tratar de dar ese consejo, ese tip, que el paciente antes de realizarse un procedimiento que va a requerir ser invasivo, sobre todo hablemos de extracciones dentales, no tome cafeína el mismo día y el día anterior, porque por lo menos en cuanto al mismo día, según dicen los estudios, choca, digámoslo en palabras sencillas, con el anestésico, compite en los neurotransmisores y por eso también nos falla un poquito la anestesia. Entonces ¿Qué te ocurre con este paciente que te toma café? Y café compulsivo. Aparte de lo demás, ¿no? Ajá, pues te pone taquicárdico, o sea, ya la cafeína es un estimulante. Y si bien es cierto, va a competir con la anestesia porque tú vas a utilizar tu vasoconstrictor que va a llegar y va a bloquear los canales para poder generarte la parte de la anestesia. La cafeína te puede incrementar el medicamento también. Tú lo que no quieres es que el paciente se sienta, tras de que ya a veces le colocan epinefrina, el paciente se siente taquicárdico, algunas veces, no siempre, porque si tú haces tu aspiración no debe haber ningún problema. Pero hay pacientes que dicen, doctor, usted me puso ahí, me siento con el corazón a 1000. De hecho, yo tenía una paciente que dice, me cambió de odontólogo porque él me puso una anestesia y yo me sentí taquicárdica y que él me siguió operando, me siguió atendiendo así, o que estaba taquicárdica. Es importante que le tomen en consideración qué siente el paciente. Calmarlo también, porque Calmarlo, también el susto... preguntarle, ¿usted se tomó un café en la mañana? Sí, yo tomé café en la mañana, entonces ya trae esa cierta estimulación en el cuerpo de activación que hace el café. Y vengo yo y te pongo 2 shots de epinefrina, porque si pongo epinefrina, el paciente va a dispararte más eso. Entonces, si tú consideras que tienes un paciente hipertenso, le puedes decir, ¿sabes qué? Si ya eres hipertenso, no me tomes café por lo menos antes del procedimiento y después del procedimiento le tomas tu café sin ningún problema, para evitarte llegar hasta ese momento incómodo, porque créeme, paciente una vez se siente taquicárdico, no hay manera que tú avances en el procedimiento que le quieras hacer porque se siente incómodo, es muy, muy incómodo. También el paciente que está en el sillón dental está asustado, vamos cambiando los valores, el corazón está bombeando, es un paciente que va a sangrar más y uno se va dando cuenta, aunque es un paciente joven, cómo se va sintiendo la persona. Importante que el paciente sienta seguridad, tranquilizarlo al inicio es una de las cosas que yo diría que son como claves a la hora de realizar procedimientos quirúrgicos y procedimientos que conlleven pues anestesia que me han funcionado. También, como tú decías, preguntarle cómo te estás sintiendo, te duele, uno lo ve en el rostro, Claro. como también hay personas un poquito más nerviosas unos que otros, pero la idea es tratarlos de hacerte sentir bien en el momento. Si paramos un ratito, si seguimos, hablamos, el paciente ya se siente como que hace un vínculo y se relaja un poquito más. Te felicito por eso, Adel, porque hay muy pocos que se toman ese control de la ansiedad. Porque tú en realidad cuando un paciente viene a hacerse algo contigo en la boca, todos desarrollamos una crisis de ansiedad, aunque sea una profilaxis dental. Y sí es cierto, esa empatía que tú debes tener porque te estoy sentando, me estás confiando de que tú me lo puedes hacer, tomarte esos 5 minutos de conversarlo, distraerlo, hey, sabes que coloqué la anestesia, no voy para encima de una vez hacer el procedimiento, me voy a tomar el tiempo de calmarte, decirte, sabes que estoy para acompañarte en esto, no para hacerte que esto sea una tortura, porque ha cambiado todo. E institucionalmente ves que ya la gente no te acude tanto por una extracción dental, sino que te acude por prevención. Y algunas veces si tú acompañas a ese paciente, tomas el tiempo de que sabes que voy a bajar los niveles de estrés, que ya de por sí el sillón lo genera, la bata que tengo puesta lo genera, el gorro que tengo puesto lo genera, la mascarilla es muy buena para el paciente.
Es muy bueno. E inclusive para el desarrollo y que no se complique, Sí. porque puede haber un síncope. Es cierto, puede llevar un síncope que tú sepas qué vas a hacer en ese momento del síncope, o si tienes un paciente que sufre, se tomó, es diabético, y resulta que en la mañana no te desayunó, y uno es que voy rápidamente porque entre paciente que hay que ir rápido cuando estás... No, señor, mejor vamos a, tómese una avenita, vamos a esto. Tómate el tiempo de decir, ¿sabes qué? Voy a preguntar, ¿desayunaste algo? Sí, no, a veces esos 5 minutos te evita el susto de tu vida, que yo siempre llamo eso. Hay veces que uno sufre sustos y no cuando estás viendo pacientes todos los días. Uno dice, a veces la rutina está bien, pero cuando te da el jalonazo de que hey, te pasa esta situación, uno dice, wow, no tienes que preguntarle tú. Muchas veces, inclusive, a mí, pues, cada quien hace su estrategia. Me gusta a veces hacerlos reír antes de que se relajen un poquito, pero cuando los voy viendo muy nerviosos, a veces me ha pasado con pacientes, hombres y todo, que tú los ves y están nerviosos y demás, y los vas viendo y de repente, oye, se me va a poner pálido o algo, pero es el susto, porque tú sabes distinguir entre una cosa y otra. Y a veces yo le digo, bueno, sí, mira, es que vamos, y voy notándole, vamos, sabes que vamos a romper el hielo aquí, tranquilo, que yo voy a hacer esto, que lo otro, que te voy a poner un gel primero, para después la anestesia. Doctora, pero, ¿y qué tal? ¿Y si me pasa lo tranquilo? Que si te desmayas, te doy 2 cachetadas y te levantas. Buena estrategia, Adri, buena estrategia. Caen y se ríen y yo dije, viste, tranquilo, relájate. Créeme que voy a hacer lo mejor posible y demás. Y por lo menos para mí es satisfactorio un paciente que llega con un trauma y que tú lo saques de ese trauma y pueda decirte al final como los memes, dijera la muñequita contenta que dije, oye, tiene la mano suavecita, o esto, lo otro, o que esa persona supere eso. Eso para mí es, lo hice bien. Es correcto. Es muy bueno que sigas pensando de esa forma, Adri. Hay pocos que lo piensan así. Te felicito, hay que seguir el ejemplo de la colega de cómo lo hace. Sí, es cierto. Eso tienes que hacerlo mucho con el paciente. Ya te digo, el momento de estrés, ansiedad que uno genera cuando te sientas allí, ese chiste de tus 5 minutos de 2 cachetadas, el paciente reacciona y sabes que me siento más tranquilo, estoy más en confianza con la doctora y que la doctora sabe. Algo que no quiero dejar pasar y que es importante que los pacientes conozcan es el riesgo que hay con los abscesos, sobre todo en el área submandibular, y la importancia también para que nuestros colegas médicos, que la estadística demuestra, aunque no se está tabulando del todo, que a nivel institucional, no sé a nivel privado, pero sí he visto más o menos en nivel institucional, el paciente llega mucho de madrugada por dolores dentales y abscesos dentales, que sabemos que inclusive en la tabulación de urgencias, porque sabemos si es un paciente verde, rojo y demás, la urgencia dental no es prioridad versus otras urgencias y el manejo tampoco es el adecuado porque ya la parte de los dientes es más como del odontólogo y de repente los colegas se sienten un poquito inseguros en esa parte y le mandan de repente, tenga este acetaminofén y espere la mañana. Y a veces se queda ese paciente esperando a que abran en la mañana a ver si hay cupo o no. En lo que es la institución les dan cupo para ser medicados y se trata de dar un manejo para darle, pero si eso se hiciera más efectivo y hubiera una atención y también el paciente tratara de no esperar a llegar a tener un absceso o un dolor dental, eso ayudaría también a que su manejo sea más rápido y más efectivo. Pero hablemos primero de cuál es el riesgo y cuáles serían tus recomendaciones a nivel del manejo que pueden dar los médicos. Sí. Comencemos primero con el paciente, que tiene que saber cuándo sí es de manejo en cuarto de urgencia o cuándo no es un manejo en cuarto de urgencia. Creo que lo más difícil de explicarle a un médico es que sí existen urgencias que vienen de origen de un diente y que amerita que uno lo maneje. Y si es cierto, es muy poco o es muy raro, en la parte institucional está costando que por un dolor de diente te vayan a llamar para que vayas a verlo por un dolor de diente. Ahora, los abscesos, sobre todo los faciales, tienes los abscesos, 2 tipos de abscesos que son peligrosos para la vida, que la gente a veces no lo toma en consideración. Todas piezas que están en mandíbula son riesgo de que tú puedas desarrollar en cuestión de horas y minutos diseminaciones de infecciones. Súmale a eso que tienes alguna comorbilidad, ya tienes otro riesgo más, porque tengo una comorbilidad, tengo una pieza fracturada con caries dental crónica que lleva rato ahí, que después voy a atendérmela, después voy a atendérmela, después voy a atendérmela. Es como alborotar el avispero. Pero llega el avispero, se alborota a las 11 de la noche, que ninguno de los odontólogos están disponibles, y entonces llego donde el médico y le digo, me duele el diente y tengo esto hinchado, pero el médico algunas veces no abre la boca por el temor de ver qué puedo observar.
Y trato de siempre decirle al médico, y sabes que abre la boca, palpa el piso de la boca, porque cuando tú ves, el piso de la boca se eleva, ya tú, ahí hay que correr. Es el momento de correr porque hay una alta probabilidad de que ese proceso infeccioso, que estaba solamente aquí localizado, ya está tomando otros lados. Que ya solamente no está en el diente, del diente pasó al hueso, del hueso ya estamos entendido hablando porque se está hinchando el paciente. Y puede llevar a una reacción anafiláctica. Claro, te puede llevar a una complicación de tu vía aérea, porque eso se disemina rápidamente, y si pasa de un lado, porque pongo también caries del otro lado, que está en la misma condición que del otro lado, te puede desarrollar hasta una angina de Ludwig, y ahí sí quedas con la vía comprometida, traqueostomía, así que manejarla porque se obliteró, estás desaturando. Y no crean que no pasa, a los cirujanos maxilofaciales les toca ver bastante. Pasa de que pero si yo te viene mañana, te di el antibiótico, te mandé intramuscular, porque ese debería ser el manejo que uno debe darle. Ya no funcionan las pastillas y no se automedique. Y no se automedique de que es que esta es la pastilla que mi hija tomó la vez pasada y esto se lo quitó, no. Y que me quedaron un par, no le deben quedar, si le mandaron una cantidad tiene que tomársela con los horarios. Se deben acabar, usted no debe tener ese medicamento con el paciente, pero si como odontólogo te llega, me llegó el paciente, está un poco hinchada, todavía tolerable, entre un leve y un moderado, y consideras que lo puedes manejar. Si se utiliza el antibiótico intramuscular, puedes comenzar con sus 2 dosis, una en la mañana, cada 12 horas, le da su penicilina o 1.200.000 intramuscular, cada 12 horas le da una en la mañana, una en la tarde, que vaya a colocarse a alguna de las unidades ejecutoras o en la clínica privada. Y en las unidades ahí mismo, en cuarto de urgencia, sube, se lo pone. Exacto, y vas con vía oral, te manda su amoxicilina, que es la primera línea de antibióticos que puedes utilizar, y reevaluarlo. ¿Sabes qué? Te reevalúa en 2 días, 3 días. Si esto está empeorando, llama a tu cirujano de confianza o envíalo ya para manejo. Y dependiendo de si ves que de repente con hacerle un acceso endodóntico puede drenar. Puede mejorar el paciente porque lo ves evidente que sabes que voy a hacerle el acceso y funciona bien, pero si no funciona es mejor porque estos pacientes no sé por qué les gusta ir los miércoles, porque cuando hay que evaluarlo el viernes que se empeoró y el viernes está en el cuarto de urgencia y queda uno hospitalizándolo para que no se el fin de semana hospitalizado. No sé por qué paciente le gusta buscar esa fecha o les gusta de que siempre sabes que como voy a última hora, ahora es que se me está empeorando esto. No espere. Hay que ir de una vez. Los otros que tienes también son los superiores. En los superiores el mayor riesgo que te puede pasar es que tengas vía por la parte ocular, puede viajar la infección, puede ocurrir a través de alguno de los drenajes que hay a través del ojo, llega por la vena angular. Usted puede perder la visión, téngalo en cuenta. Trombosis del seno cavernoso por un proceso infeccioso que en realidad no debió haber pasado, cuando en realidad tú pudiste haber hecho tu endodoncia, tu tratamiento de conducto para el paciente que no sabe qué es la endodoncia, pudiste simplemente medicarlo a tiempo, atenderlo y hacer el tratamiento que tenés. Y por eso es que es importante que el paciente se atienda en el momento oportuno, que no espere. Algo que usted no debe ver ni esperar, y si ya llegó a ese nivel, corra para un cuarto de urgencias, para un manejo hospitalario. No espere una cita odontológica. Si usted está con enrojecimiento, inflamación, toca la piel y se siente caliente, desarrolla fiebre. No puede abrir la boca. Es el principal cuadro que tiene que darte miedo el paciente. No puedo abrir la boca, doctor, nada más me cabe un dedo. Eso significa de que hay un proceso infeccioso que está en curso o se está desarrollando. No es que todas las terceras molares hay que sacarlas, pero también si le dan una recomendación, hacerse su radiografía panorámica de control. Y para todo lo que hemos hablado, de todas las enfermedades sistémicas, de todos los diagnósticos y los abordajes, es importante que conozcamos que en la odontología trabajamos con lo que vemos clínicamente y lo que no ven nuestros ojos, que es la parte radiográfica. El odontólogo trabaja en conjunto para dar un diagnóstico. Entonces, por eso se tiene que tomar en cuenta, porque pasa y los pacientes llegan, no, yo solo vengo por una extracción, ni siquiera quiero la consulta. Todo lo que hemos hablado requiere que nos sentemos a ver su historia médica, todo lo que usted tiene en boca, sus signos y síntomas, para realizar un trabajo adecuado y que usted sepa que usted está recibiendo una atención de calidad y la que merece, y con rigurosos estándares de protocolos de bioseguridad. Es lo que usted debe buscar en lugares donde usted sepa que eso se está cumpliendo. Le damos muchas gracias al doctor Brady. A su espacio. Y este, como yo lo digo, es un espacio para todos.